En una tormentosa madrugada, un joven de un barrio pobre iba de camino a la entrevista de trabajo más importante de su vida. Pero de repente, en el camino, se encontró con un anciano varado con una llanta ponchada. Aunque sabía que podría costarle su oportunidad, se detuvo a ayudar y terminó perdiéndose la entrevista. Lo que no sabía era que ese anciano era un poderoso y misterioso director ejecutivo. Lo que sucedió a continuación le cambió la vida para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, queremos saber desde dónde nos ves. Nos encanta leer tus comentarios. Las calles de la colonia Anáhuac siempre tenían el mismo aspecto a primera hora de la mañana. Aceras agrietadas, farolas parpadeantes y el bajo zumbido de viejos coches que se arrastraban pasando por bloques de apartamentos desgastados. La lluvia de anoche todavía se aferraba al pavimento, convirtiendo las cunetas en arroyos poco profundos. Más adelante, cerca de la parada de autobús, un grupo de trabajadores de la construcción sorbían café de vasos de papel, sus voces bajas, sus ojos pesados. Algunos miraron a Marco. Las miradas se prolongaron. No curiosas, juzgando. Marco Rincón se ajustó la corbata con dedos rígidos mientras pasaba, sintiendo el peso de esas miradas posarse sobre él como un ladrillo. Sabía lo que estaban pensando. Un joven en traje caminando por la Anáhuac a las 6 de la mañana. Debe ser una cita en la corte, no una entrevista de trabajo. Había visto esa expresión toda su vida. Duda disfrazada de indiferencia. Siguió caminando. 26, alto, delgado, de constitución atlética, aunque no había tenido tiempo para el gimnasio en meses. Su piel suave, pómulos afilados. Su madre siempre le decía que su cara era seria, incluso cuando era un niño. Esta mañana su mandíbula estaba tensa, los labios apretados en una línea fina. El traje no era nuevo. Azul marino descolorido, entallado lo suficiente para ocultar el hecho de que era de liquidación de hace 2 años. Se aferraba a su hombro de la misma manera que sus nervios se aferraban a su pecho. Apretado, inquieto, implacable. Se enderezó los puños. Los gemelos de plata brillaron suavemente a la luz gris de la mañana. El regalo de su madre. Los viejos de su abuelo. No combinaban con el traje, pero significaban más de lo que la ropa podría significar. Marco revisó su reflejo en la ventana oscura de la lavandería de la esquina. Los ojos que lo miraban eran firmes, pero no podía calmar el nudo que se le retorcía en el estómago. Hoy no era solo una entrevista de trabajo. Era la entrevista. Gallego y Asociados, en el centro de la Ciudad de México. Torres de cristal, pisos de mármol, salarios de 6 cifras y una regla tácita estricta. Tenías que venir de las escuelas correctas, las familias correctas, el lado correcto de la ciudad. Marco venía de la secundaria pública Anáhuac. Sin fondos fiduciarios, sin legado, pero un promedio perfecto de la UNAM. Años de trabajos de medio tiempo y una carta de recomendación de la profesora Mendoza, la única profesora que alguna vez miró más allá de su origen. Mientras se dirigía a la estación de tren, su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. Sé que puedes, mi amor. Confío en ti. Te amo. Se tragó la opresión en la garganta, guardó el teléfono y siguió caminando. No importaba lo que pensaran esos hombres en la parada del autobús. No importaba que la gente del centro mirara su piel, su dirección y sacara sus propias conclusiones antes de que abriera la boca. Todo lo que importaba era entrar en ese edificio, estrechar las manos correctas y demostrarles que pertenecía allí. El tren siseó hasta detenerse en la estación de Insurgentes, las puertas se abrieron con un suspiro mecánico. Marco salió a la plataforma, sus zapatos pulidos resonando contra el hormigón húmedo. El aire frío de la mañana lo golpeó en la cara, trayendo el olor amargo del asfalto mojado y el débil sabor metálico de la ciudad. Se ajustó el abrigo y se dirigió a la salida, esquivando el mar de viajeros con la cabeza gacha, los hombros encorvados, las tazas de café humeando en sus manos. Todos se movían rápido, concentrados como siempre lo hacían en el centro. Trajes, maletines, tacones, ojos pegados a los teléfonos. Pero incluso en su ritmo, Marco notó que algo había cambiado. Cabezas inclinadas hacia el cielo. Teléfonos levantados. Senos fruncidos. Sobre los tejados, las nubes se habían oscurecido, gruesas y bajas, agitándose en espirales lentas y enojadas que no pertenecían a una mañana de primavera ordinaria. Una ráfaga de viento barrió la avenida cuando Marcos salió a la acera, casi arrebatándole el portafolio de debajo del brazo. Lo agarró con más fuerza, su pulso se aceleró. Las páginas de adentro, currículums adicionales, notas, investigación de mercado, todo por lo que había trabajado durante meses apilado prolijamente entre delgadas láminas de cuero.
Su corazón latía con más fuerza ahora, no solo por los nervios, sino por la forma en que el aire se sentía pesado, cargado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Adelante, a través de los huecos de la multitud, podía ver la brillante torre de cristal de Gallego y Asociados elevándose hacia el cielo gris. Parecía increíblemente alta desde allí, los pisos superiores desapareciendo en las nubes bajas. Miró su reloj. 8:22 de la mañana. La entrevista era a las 9 en punto. Todavía tenía mucho tiempo. Entonces cayó la primera gota de lluvia. Le golpeó la mejilla, fría y afilada, seguida de otra en la nuca. Luego más. Cientos, miles, cayendo rápido, pesada, implacable. En segundos se convirtió en un aguacero que le empapó el abrigo, le aplastó el pelo y envió a la gente a dispersarse bajo los toldos y a las cafeterías. Los paraguas se voltearon. Las bocinas de los coches sonaron mientras el tráfico se ralentizaba. Marco maldijo en voz baja y se agachó bajo el estrecho toldo de una panadería, apretando la espalda contra el ladrillo frío, viendo cómo la calle se inundaba de agua y frustración. La tormenta no era solo lluvia. Era un castigo. La aplicación del clima había dicho lluvias ligeras. Esto era bíblico. Sacó su teléfono, los dedos resbalando en la pantalla mojada, y abrió la aplicación de viajes compartidos. Nada. Ni un solo conductor a la vista. Actualizo. Todavía nada. La tormenta había paralizado la ciudad. Apretó la mandíbula mientras miraba la hora de nuevo. 8:31. Todavía era posible si la lluvia amainaba. Pero no lo hizo. Empeoró. El agua se acumuló a lo largo de las cunetas, desbordándose por las aceras. Folletos y basura azotaban el aire como confeti de un desfile cruel. Al otro lado de la calle, un hombre resbaló y maldijo, su maletín patinando en la inundación que corría por la acera. La gente se metió en las tiendas, con sus trajes y abrigos de diseñador empapados. Marco exhaló, tratando de estabilizar la opresión que se acumulaba en su pecho. Aún no había terminado. Todavía podía lograrlo. Era solo agua. Subió la cremallera del portafolio de cuero dentro de su abrigo, se subió el cuello y salió a la tormenta, con la cabeza gacha, las piernas moviéndose rápido. Cada paso era un chapoteo, sus zapatos pulidos, ahora empapados, golpeando contra el pavimento resbaladizo por la lluvia. Su pelo se le pegó a la frente. Su camisa se le pegó a la espalda. Su corbata se retorció debajo de las solapas empapadas de su chaqueta. Pero siguió moviéndose porque esto era más que una simple entrevista de trabajo. Era un escape. Era una prueba. Lo era todo. Un taxi amarillo se acercó a la acera más adelante, las luces de freno destellando mientras dejaba a un pasajero. Marco corrió, el agua volando de sus zapatos, gritando mientras levantaba la mano. Pero justo antes de que lo alcanzara, otro hombre, un tipo alto y delgado con un impermeable color camello, lo empujó y se metió en el asiento trasero. La puerta se cerró de golpe. El coche se alejó, rociando agua sucia a su paso. Marco se detuvo en seco en la calle, con los puños apretados a los costados, la mandíbula tensa de frustración. Apenas escuchó la bocina de una camioneta de reparto que lo esquivó. Sus ojos ardían, su pecho se agitaba por algo más que el esfuerzo. No era estúpido. Sabía cómo funcionaba esta ciudad. ¿Quién conseguía el taxi? ¿Quién conseguía el beneficio de la duda? ¿A quién le abrían las puertas y a quién miraban como si no perteneciera? Siguió adelante, secándose la lluvia de los ojos, ignorando el dolor en sus piernas, el nudo en el estómago. Su mente gritaba. Sigue. Solo llega. Aún puedes arreglar esto. La torre estaba cerca ahora, a solo unas pocas cuadras. Podía ver el tenue resplandor de las luces del vestíbulo del edificio a través de la lluvia, tan cerca que le oprimía el pecho con una esperanza desesperada. Entonces vio el coche. Estaba estacionado justo al lado de la calle principal, elegante y negro, el tipo de coche que costaba más de lo que su madre ganaba en un año. La llanta trasera estaba baja, desinflada contra el pavimento. El maletero estaba abierto, una llanta de repuesto a medio sacar, y a su lado, luchando bajo un paraguas maltratado, había un anciano, de unos 60 o 70 años, su traje arrugado y empapado, las manos torpes con el gato que resbalaba y se tambaleaba en el asfalto mojado. Marco bajó la velocidad, su pulso aún acelerado, la lluvia corriendo por su rostro mientras observaba la escena. Nadie más se había detenido. Los peatones se apresuraban a pasar, con los ojos bajos, los hombros encorvados, fingiendo no darse cuenta. Una pareja pasó al otro lado de la calle, la mujer tirando de su novio, sus ojos fijos en el hombre, luego desviándose igual de rápido.
Marco se quedó paralizado, atrapado entre el instinto y la ambición. Su mirada se desvió de nuevo hacia la torre brillante más allá del tráfico. La entrevista era su oportunidad, su única oportunidad. Ya había perdido minutos preciosos. Su ropa estaba arruinada. Su confianza pendía de un hilo. Aléjate, susurró su cerebro. Alguien más ayudará. Has trabajado demasiado duro como para tirarlo todo por la borda ahora. Pero sus pies no se movieron. En cambio, la voz de su madre resonó en el fondo de su mente, las mismas palabras que le había repetido de niño cuando ignoraba a la anciana que luchaba con las compras frente a su apartamento. No ayudas a la gente cuando es conveniente, Marco. Los ayudas porque así eres tú. Eso es lo que diferencia a un hombre de solo otra cara en la multitud. Su mandíbula se tensó. Sus dedos se curvaron con más fuerza alrededor del portafolio de cuero empapado. «Al diablo con eso, señor», gritó Marco, cruzando la calle, sus zapatos chapoteando en la acera inundada. «Déjeme ayudarle con eso». El anciano levantó la vista, la sorpresa brillando en su rostro, la lluvia goteando del ala de su sombrero. «Yao. Pensé que lo tenía», balbuceó, con la voz débil por la frustración y el agotamiento. «Pero este maldito gato se está resbalando porque el suelo no es uniforme», lo interrumpió Marco suavemente, colocando su portafolio con cuidado en el asiento trasero, rezando para que no se mojara más de lo que ya estaba. Se quitó la chaqueta, dejándola en el pavimento mojado sin dudarlo. «Usted no debería estar en esta tormenta, señor». Los ojos del anciano se suavizaron, las líneas obstinadas alrededor de su boca se relajaron un poco. «La tormenta me tomó por sorpresa. Mi chofer está enfermo. No he cambiado una llanta yo mismo en 20 años». Marco se arrodilló junto al coche, sus manos moviéndose con facilidad practicada, revisando la colocación del gato, ajustando el ángulo. El metal frío le mordió las palmas. Pero la memoria muscular tomó el control. Los veranos en la Anáhuac, trabajando con su tío en el taller de autos, cambiando llantas a camionetas oxidadas. Todo volvió al de golpe. «¿Sabes cómo usar una llave inglesa?», observó el anciano, mirándolo trabajar. Marco se rió en voz baja, apretando los tornillos con los dedos. «Mi tío nunca me dejó conducir su viejo Chevy hasta que pude cambiar una llanta en menos de 10 minutos». El hombre soltó una risa suave. El sonido apenas se abría paso a través de la lluvia. «Hombre listo». El reloj seguía corriendo. Marco podía sentir cada segundo deslizándose como el agua por la calle, pero no se apresuró. Terminó el trabajo correctamente, poniéndose de pie cuando el último tornillo hizo clic en su lugar. El anciano se enderezó, ofreciendo una mano. «¿Cuál es tu nombre, hijo?» «Marco. Marco Rincón». Los ojos del hombre se agudizaron por un momento, un destello de curiosidad. «¿Vas a algún lugar importante, Marco?» Marco dudó, limpiándose la grasa y el agua en sus pantalones empapados. Su pulso latía en sus oídos. «La entrevista. La torre. Su futuro». «Sí», dijo finalmente, con la voz firme a pesar de la tormenta. «El lugar más importante al que he ido». El sedán se detuvo suavemente frente a Gallego y Asociados, su pintura negra resbaladiza por la lluvia, el motor ronroneando bajo el ritmo constante del agua que golpeaba el parabrisas. Marco miró por la ventana. Su corazón se hundió mientras sus ojos se fijaban en la imponente fachada de cristal del edificio. El vestíbulo brillaba con una suave luz dorada más allá de la entrada, limpio y pulido, sin ser tocado por el caos que todavía rugía en las calles. Su reflejo en la ventana del coche lo miró fijamente. Empapado, arrugado, un desastre. Apenas se reconoció a sí mismo. «¿Estás seguro de que todavía quieres entrar allí con ese aspecto?», preguntó el anciano suavemente desde detrás del volante, su voz firme pero no cruel. Marco forzó una sonrisa tensa, con la mandíbula apretada. «Tengo que intentarlo». El hombre asintió levemente, con los ojos indescifrables, los dedos golpeando una vez contra el volante. Marco empujó la puerta, haciendo una mueca cuando la lluvia fría lo golpeó en la cara de nuevo. La tormenta había amainado, pero no había desaparecido. Los charcos reflejaban los escalones de mármol que conducían al edificio como espejos distorsionados. Sus zapatos chirriaron con cada paso, empapados a través del cuero una vez pulido, ahora opaco y manchado. Su chaqueta colgaba pesadamente de sus hombros, inútil contra el agua y el viento, su camisa pegada a la piel. Adentro, el mundo cambió. El vestíbulo era otra realidad por completo. Cálido, silencioso. Inmaculados techos altos se extendían sobre pisos de mármol relucientes.
Obras de arte abstractas colgaban en paredes blancas inmaculadas. Un suave aroma floral flotaba en el aire. Limpio y caro. El tipo de lugar donde todo estaba diseñado para intimidar. Sin una palabra, Marco dudó medio segundo junto a las puertas de cristal, consciente del agua que goteaba de su ropa al pulido suelo, su apariencia provocando miradas rápidas y sutiles de los profesionales en traje que se movían por el espacio. Un hombre con un abrigo caro lo miró con desaprobación apenas disimulada. Una recepcionista al otro lado de la habitación le susurró a su colega, con los ojos fijos en Marco, los labios curvados en una pequeña sonrisa divertida. Los ignoró. Tenía que hacerlo. El mostrador de seguridad estaba cerca de los elevadores, elegante y blanco, como todo lo demás en este lugar. Detrás de él, un guardia alto con un saco azul marino tecleaba en una tableta. Sus ojos se levantaron cuando Marco se acercó. Su mirada se agudizó en el momento en que se dio cuenta del estado de Marco. Mojado, desaliñado, claramente fuera de lugar. El guardia se enderezó, los labios apretados en una delgada línea profesional. «Buenos días», dijo Marco, forzando su voz a ser firme, ajustando el portafolio de cuero empapado debajo de su brazo. «Mi nombre es Marco Rincón. Tengo una entrevista a las 9 en punto con la División de Finanzas de Gallego y Asociados». Los ojos del guardia se entrecerraron, tecleando en su tableta. Marco podía sentir los segundos arrastrándose, su corazón latiendo en sus oídos mientras el hombre se desplazaba por la lista. «Sí, señor Rincón», dijo finalmente el guardia. «Equipo de finanzas, piso 14». Hizo una pausa, los dedos flotando sobre la pantalla. «Debo informarle que son estrictos con el horario». Marco exhaló, asintiendo una vez. «Lo entiendo». «Yo». Se interrumpió a sí mismo. No tenía sentido explicárselo, no a él. El guardia señaló la fila de elevadores. «Puede intentarlo, pero no prometo nada». Marco le agradeció en voz baja y caminó por el piso, cada paso empapado resonando vergonzosamente fuerte contra la piedra. Su reflejo lo miraba fijamente en las puertas espejadas del elevador, la camisa pegada al pecho, el cuello flácido, los puños arrugados, los pantalones manchados con agua de la calle. Su corbata parecía haberse derretido en su piel. La imagen profesional que había pasado 2 años construyendo había desaparecido. Todo lo que quedaba era el joven de la náhuatl parado en un lugar que no fue construido para él. El ascensor sonó. El viaje hacia arriba fue demasiado rápido, demasiado silencioso, y cuando las puertas se abrieron en el piso 14, el espacio más allá se sintió como otro nivel de un mundo al que no pertenecía. Suelos de madera oscura, mamparas de vidrio esmerilado, fotografías enmarcadas de la ciudad en las paredes. Una recepcionista con un elegante saco gris se sentó detrás de un escritorio curvo, tecleando enérgicamente. Sus dedos se ralentizaron cuando levantó la vista y lo vio. La sorpresa brilló en su rostro cuidadosamente maquillado, seguida de una breve máscara profesional de neutralidad. «Buenos días», comenzó Marco, carraspeando, ajustando su agarre en el portafolio húmedo. «Soy Marco Rincón. Tenía una entrevista programada a las 9 en punto». Ella miró el reloj en la pared detrás de ella. 9:18. Sus ojos se suavizaron ligeramente, pero su postura se mantuvo firme. «Lo siento, señor Rincón», dijo, con la voz baja pero no cruel. Esa habría sido con el señor Herrera. Desafortunadamente, ha pasado a los siguientes candidatos. Tiene una agenda apretada. El estómago de Marcos se retorció. Había sabido que esto se acercaba, pero escucharlo en voz alta, sentir la finalidad en su tono, hizo que le golpeara como un puñetazo en las costillas. Abrió la boca, luchando por mantener la compostura. «Yo. Sé que llego tarde. La tormenta. Traté de llegar. Había un anciano varado con una llanta ponchada. No podía simplemente». Levantó una mano suavemente, con los ojos fijos en las puertas de la oficina más allá. «Señor Rincón, lo entiendo, pero el señor Gallego». Su voz se apagó. No había margen de maniobra, no había lugar para excepciones. Marco tragó con dificultad. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, convirtiéndose en polvo amargo. «Podría al menos decirle que vine». Su voz se quebró ligeramente a pesar de sus esfuerzos por sonar sereno. «Que lo intenté». Abrió su portafolio, sacando uno de los pocos currículums que sobrevivían, los bordes deformados, la tinta en las esquinas manchada pero en su mayoría legible. Se lo ofreció con dedos cuidadosos. La recepcionista dudó, luego lo tomó, asintiendo débilmente. «Me aseguraré de que lo reciba», prometió, un rastro de simpatía suavizando su expresión profesional. Por un momento sus ojos se encontraron.
Los de ella tranquilos, los del crudos de frustración y silenciosa angustia. Luego el momento pasó. Marco se volvió hacia los elevadores, sus pasos pesados, sus zapatos todavía chirriando suavemente con cada movimiento. Sus hombros se encogieron bajo el peso de la mañana, la tormenta, la oportunidad perdida, el dolor de saber que había hecho lo correcto y aún así había perdido. Las puertas del elevador se abrieron con un tintineo estéril. Entró, mirando fijamente su reflejo en las paredes espejadas, viendo cómo el agua goteaba de su abrigo sobre el suelo limpio. El pecho se le oprimió cuando las puertas se cerraron, cortándolo de la oficina, del sueño, de todo por lo que había luchado tan duro. El viaje hacia abajo. Ese y líneas limpias mientras salía de nuevo al mundo. La tormenta había amainado. La luz del sol se abría paso entre las nubes que se disipaban, brillando en el pavimento mojado del exterior. Marco se detuvo cerca de las puertas de cristal, mirando fijamente la calle, con la mandíbula apretada, la garganta tensa. El mundo seguía moviéndose. Los coches tocaban la bocina. La gente pasaba corriendo. Nadie se fijaba en el joven empapado que estaba allí, llevando la decepción como una segunda piel. No se enfureció. No lloró. Simplemente salió por la puerta, de vuelta a la ciudad, de vuelta a lo desconocido, con los sueños arrastrándose detrás de él como la lluvia que aún goteaba de su chaqueta arruinada. Al sol de la mañana sobre el barrio de la Anáhuac, no le importaba la decepción de Marco Rincón. Se abría paso a través de las delgadas cortinas de su apartamento, proyectando pálidas franjas de luz a través de la pintura descascarada de las paredes y la pequeña y maltratada mesa de la cocina donde estaba encorvado sobre su computadora portátil. El zumbido de los viejos radiadores llenaba el silencio. Las sirenas aullaban en algún lugar de la cuadra. La vida en la Anáhuac nunca se detenía por el mal día de nadie. Marcos se quedó mirando la brillante pantalla frente a él, con los dedos congelados sobre el teclado. Su currículum le devolvía la mirada, con el cursor parpadeando como un silencioso recordatorio de todo lo que había salido mal. Las palabras se difuminaron. Los pliegues del portafolio de cuero en la mesa a su lado le llamaron la atención, los bordes aún deformados, la superficie manchada por la lluvia y la mugre de la calle. Lo había secado lo mejor que pudo anoche, colocándolo junto al viejo ventilador en la esquina, pero el daño estaba allí, permanente, como una cicatriz. Su chaqueta de traje colgaba de un clavo en la pared. El tenue contorno de las manchas de agua se veía en la tela. Ninguna tintorería en el mundo podría borrarlas por completo. Un símbolo, tal vez, o simplemente otra derrota silenciosa. Su teléfono vibró contra la mesa, sacándolo de su aturdimiento. El rostro de su madre llenó la pantalla. Ojos suaves, la misma curva determinada de la mandíbula que veía en el espejo cada mañana. Dudó, con el pulgar flotando sobre el botón de respuesta. Aún no le había contado. No toda la verdad. Ella había estado tan orgullosa cuando consiguió la entrevista. Incluso le había enviado los gemelos de su abuelo envueltos en papel de seda, que aún conservaban el tenue aroma de su jabón de lavanda. Los mismos gemelos ahora estaban en el bolsillo de su chaqueta arruinada. El teléfono seguía vibrando. Marco respiró hondo y presionó aceptar, forzando su voz a ser firme. «Hola, mamá. Cariño, he estado pensando en ti toda la mañana», dijo, el calor familiar de su voz atravesando su enredada frustración. «¿Alguna noticia?» Te respondieron de esa gran empresa. Su boca se abrió, con las palabras amargas en la punta de la lengua. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Que había llegado hasta allí? ¿Que lo había sacrificado todo para hacer lo correcto, y aún así había perdido? ¿Que a nadie le importaba un joven de la Anáhuac, con buenas intenciones y ropa mojada? Antes de que pudiera responder, otra llamada vibró, parpadeando en la parte superior de la pantalla. Número desconocido. Prefijo de la Ciudad de México. Señor Rinsoma. Ma, tengo que atender esto. Podría ser sobre un trabajo. Claro, cariño. Ve por ellos. Cambió de línea, con los nervios tensándose en su pecho como un resorte enrollado. Hola, señor Rincón. Una voz de mujer, nítida, profesional, con la suave confianza de alguien acostumbrado a hacer llamadas importantes. Soy Natalia Quiroz, asistente ejecutiva del señor Luis Miguel Gallego. Llamo en su nombre para invitarlo a una reunión esta tarde a las 2 en punto, si está disponible. Marco parpadeó. El mundo se inclinó ligeramente bajo él. Agarró el teléfono con más fuerza, su voz apenas alcanzando sus pensamientos acelerados. Espera, lo siento, dijo el señor Gallego, el director general. Sí, señor. Su tono no vaciló. La reunión será en el piso ejecutivo, nivel 82.
Le gustaría que le diera las indicaciones para llegar al edificio. Su corazón latía con fuerza, cada instinto gritando que esto no podía ser real. Tenía que ser un malentendido, tal vez una cortesía por el rechazo, una formalidad, pero no oyó nada en su voz que sugiriera que esto fuera un disparate, solo una eficiencia tranquila como si esta fuera la petición más normal del mundo. No, sé dónde es. Excellent. Esperamos verlo, Sr. Rinson. La línea se cortó, dejando a Marco congelado, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Por un momento, todo lo que pudo oír fue el zumbido de su apartamento, el sonido distante de una televisión de la unidad vecina, el golpeteo rítmico de su corazón latiendo en su pecho. Dejó el teléfono lentamente, con los ojos fijos en el portafolio de cuero. Esto no podía estar sucediendo. Marco se levantó de la silla de un salto, casi derribando su taza de café al suelo. Agarró su chaqueta de la pared, pasando los dedos por la tela manchada, su mente ya corriendo a través de lo que venía a continuación. Esta vez no habría lluvia. No correría por calles inundadas. No habría oportunidades perdidas. A las 12:30, su traje estaba planchado lo más nítido posible dadas las circunstancias. Sus zapatos, aunque con cicatrices de la tormenta, estaban pulidos hasta que el cuero brillaba de nuevo tenuemente. Había pasado casi una hora abrillantándolos, como si estuviera fregando el recuerdo de las calles empapadas, la humillación en ese vestíbulo de mármol. Los gemelos hicieron clic en su lugar en sus muñecas. De plata. Sencillos. El más tenue reflejo de luz brilló en ellos mientras se arreglaba las mangas. A la 1:17 de la tarde en punto, un taxi amarillo se detuvo frente al reluciente edificio de Gallego y Asociados. Las nubes de tormenta se habían ido ahora, reemplazadas por un cielo azul claro y nítido que se extendía sobre la ciudad como un nuevo comienzo. El aire estaba fresco, la acera todavía húmeda pero secándose rápidamente bajo la luz del sol. Marco salió, se ajustó la corbata y miró la torre. Esta vez no parecía tan increíblemente alta. Todavía intimidante, todavía el símbolo de la riqueza y el poder que había pasado años tratando de alcanzar. Pero hoy no lo perseguía. Hoy lo habían invitado a entrar. El vestíbulo le resultó familiar ahora. Los mismos suelos pulidos, el mismo aire silencioso de autoridad tranquila. Pero el ambiente era diferente. El hombre del mostrador de seguridad apenas levantó la vista antes de escanear su nombre, entregándole una credencial de acceso negra con un emblema dorado que brillaba bajo las luces. Acceso ejecutivo, confirmó el guardia. Su voz no tenía ningún juicio esta vez, solo protocolo. Marco caminó hacia los elevadores, con la credencial negra fría en su mano, su pulso constante a pesar de la oleada de adrenalina que se elevaba bajo su piel. Las puertas espejadas del elevador se cerraron, su reflejo lo miraba fijamente, más nítido ahora, más firme. Un hombre que todavía tenía preguntas, todavía tenía dudas, pero que ya no huía. A medida que los números subían, el pecho se le oprimía, pero no de miedo. Era otra cosa. Anticipation. Posibilidad. 82 pisos más tarde, las puertas se abrieron a un mundo completamente diferente. Ventanas de piso a techo se extendían a lo largo del pasillo, derramando la luz del sol a través de un espacio lleno de líneas limpias, muebles caros y obras de arte cuidadosamente colocadas que probablemente costaban más que todo su edificio de apartamentos. Una mujer con un traje azul marino se acercó con la tranquila confianza de alguien que pertenecía allí. Su sonrisa era profesional, pero no fría. «Señor Rincón, soy Natalia Quiroz. Hablamos antes». «Sí», respondió Marco, su voz firme a pesar de la tormenta silenciosa que aún latía bajo su piel. «Hablemos. El señor Gallego lo verá en breve. ¿Le puedo traer algo mientras espera? Café. Agua. Agua está bien. Gracias». Natalia regresó rápidamente con un vaso de cristal, sin tocar, reluciente bajo la luz del sol. Señaló las altas puertas dobles al final del pasillo. «Cuando esté listo, le avisaré. Pongáis cómodo». Marco se sentó, con el vaso en la mano, su mirada fija en las puertas que se interponían entre él y las respuestas que lo esperaban al otro lado. Su ritmo cardíaco se estabilizó, cada respiración más lenta, medida. No sabía por qué estaba sucediendo esto. No sabía que lo esperaba más allá de esas puertas. Pero por primera vez en días, una cautelosa esperanza comenzó a surgir. Lenta, tranquila, innegable. Las puertas dobles se abrieron con un sonido tranquilo y deliberado que tenía más peso del que debería haber tenido. Natalia se hizo a un lado ligeramente, su voz baja pero clara. «El señor Gallego lo verá ahora». Marco se puso de pie, con la credencial negra fría contra su pecho,
sus dedos apretándose brevemente alrededor del portafolio de cuero. Soltó un aliento lento y dio un paso adelante, cada zancada firme a pesar del silencioso latido de su corazón en sus oídos. La oficina más allá de las puertas no era lo que esperaba. No era excesivamente grandiosa ni goteaba de exceso. Era grande, sí, pero discreta. Las ventanas de piso a techo revelaban la extensión de la Ciudad de México abajo, los rascacielos perforando el cielo despejado de la tarde. Los muebles eran de madera oscura, elegante, cuero, mármol, todo caro, todo simple. Hablaban de dinero viejo, confianza tranquila y de alguien que ya no tenía nada que demostrar. Una silla de respaldo alto miraba hacia las ventanas, la silueta de un hombre apenas visible contra la luz del sol. Lentamente, la silla giró. El rostro que encontró a Marco no era desconocido. Cabello plateado, ojos penetrantes, la misma expresión serena del anciano varado en la calle, luchando con una llanta ponchada y un gato obstinado. Pero aquí, en este espacio, se veía diferente. No vulnerable, no frustrado, simplemente poderoso. Luis Miguel Gallego se levantó de su silla con la facilidad de alguien acostumbrado a dominar una habitación sin alzar la voz. «Señor Rincón», dijo simplemente, extendiendo una mano a través del pulido escritorio. «Me alegro de volver a verlo». Marco dudó una fracción de segundo antes de dar un paso adelante, agarrando la mano del hombre mayor. Era firme, con los pies en la tierra, el tipo de apretón de manos que tenía peso. «No me di cuenta», admitió Marco en voz baja, con las palabras ligeramente atascadas en la garganta. Allí en la calle, no sabía qué. Era el hombre que firmó su invitación a la entrevista, terminó Luis Miguel, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. Es exactamente por eso que importaba. Marco parpadeó, la incertidumbre tensándose en su pecho. Quiero decir, me perdí la entrevista. Pensé que eso era todo. Luis Miguel señaló las sillas dispuestas frente a su escritorio, moviéndose con una facilidad tranquila y practicada. «C&T's, Marco». Marco obedeció, hundiéndose en el cuero frío, con las manos apoyadas en el portafolio húmedo y gastado que ahora descansaba en su regazo. Luis Miguel no habló de inmediato. Se movió hacia las ventanas, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, su mirada recorriendo la ciudad como un hombre que examina su legado. «Hace 58 años», comenzó Luis Miguel, su voz tranquila, llevando el peso de la memoria. Estaba en una fábrica en las afueras de Monterrey. Traje barato, nervioso, fuera de mi zona de confort. Le pedía a un hombre que me triplicaba la edad que creyera en una idea que apenas podía articular. Se giró ligeramente, la luz del sol delineando las líneas de su rostro, la aguda inteligencia en sus ojos. Dijo que sí. Me cambió la vida. Esta empresa no existe sin ese momento. Marco lo observó, cada músculo tenso por la concentración, su corazón latiendo no por miedo ahora, sino por la posibilidad que se colaba por los bordes. Luis Miguel regresó a su escritorio, abriendo un cajón. Con una precisión tranquila, sacó el portafolio de cuero que Marco había dejado atrás hacía días, los bordes todavía deformados, manchados por la lluvia, las páginas interiores ligeramente rizadas. «Dejó esto en mi coche», dijo Luis Miguel, colocándolo suavemente sobre el escritorio entre ellos. Me tomé la libertad de leerlo. Marco tragó, con la garganta seca, los ojos fijos en el maltratado portafolio. Una parte de él quería disculparse por su estado, la otra demasiado consciente de que nada sobre la tormenta, sobre esa mañana, podía deshacerse ahora. Luis Miguel abrió la carpeta, deslizando algunas de las páginas hacia adelante. Su análisis de mercado sobre el sudeste asiático. Agudo. Su carta de presentación. Honesta, personal, rara. Levantó la vista, con los ojos firmes. Pero nada de eso es la razón por la que está aquí. Los dedos de Marcos se contrajeron ligeramente, los nervios se agitaron. No lo es. Luis Miguel sacudió la cabeza una vez, mesurado, deliberado. He estado contratando gente durante décadas, Marco. No puedo enseñar finanzas. Puedo entrenar a alguien para que lea un balance o construya un portafolio, pero no puedo enseñar carácter. Sus palabras se quedaron en el espacio entre ellos, simples, pesadas de significado. La mayoría de la gente en su lugar esa mañana, mojada, fría, tarde, habría seguido caminando. No los habría culpado. Usted no lo hizo. Marco se quedó callado, el recuerdo de la lluvia, la frustración, la voz tranquila de su madre en su cabeza, todo volviendo a la vez. Usted se detuvo, continuó Luis Miguel. Usted ayudó.
No porque hubiera cámaras, no porque alguien estuviera mirando, sino porque era lo correcto. Se recostó, doblando las manos con calma sobre el escritorio. He construido esta empresa sobre decisiones tomadas en momentos de tranquilidad cuando nadie está mirando. Esa mañana, usted me mostró todo lo que necesitaba saber. A Marco se le oprimió la garganta. Un nudo de incredulidad, orgullo y el silencioso dolor de la validación se alzaron a la vez. Yo aprecio eso, señor. Más de lo que puedo explicar. Los ojos de Luis Miguel se suavizaron ligeramente, las esquinas arrugándose. No le estoy ofreciendo un puesto de analista, Marco. No el puesto de nivel de entrada para el que vino. Por una fugaz fracción de segundo, el corazón de Marco se hundió. Las palabras cayeron pesadas, agudas. Pero Luis Miguel no había terminado. Le estoy ofreciendo algo más. Se inclinó hacia adelante, la voz cayendo con una certeza tranquila. Trabajará directamente conmigo. Asistente especial. Se sentará en salas a las que la mayoría de la gente tarda una década en llegar. Escuchará, aprenderá, observará. No será fácil. No siempre será cómodo. Pero se irá con una base que ningún libro de texto o aula puede comprar. Marco lo miró fijamente. La oferta se asentó en su pecho como algo sólido, real y aterrador en su magnitud. ¿Yo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Cruda, vulnerable. Recubierta de años de saber cuántas puertas estaban cerradas antes de que él siquiera llegara a ellas. Luis Miguel sonrió, el tipo de sonrisa que venía de recordar cómo se sentía ser joven, incierto, subestimado. Porque una vez alguien creyó en mí antes de que yo lo mereciera. Y lo cambió todo. Extendió su mano de nuevo, tranquila, firme, con el peso de la oportunidad sentado entre ellos. Marco extendió la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los de Luis Miguel Gallego con una fuerza tranquila, no como el joven nervioso y empapado que había tocado puertas cerradas, sino como alguien visto, elegido, respetado. La tormenta no había ahogado su oportunidad. La había revelado. Y por primera vez en su vida, Marco Rincón caminó hacia su futuro, sabiendo que se había ganado cada paso. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.